olvidé eso. Ahí está grabando. Ahora sí. Bueno, este caso trataba de justamente de, bueno, quise elegir como caso de ejemplo justamente por la situación en la cual estamos atravesando en este momento y no me sorprendería una regulación del precio de los productos farmacéuticos. Claro, la situación, la cuestión es la siguiente. El gobierno no aplicó regulación de precio a los productos farmacéuticos denominados, qué sé yo, barbijo o alcohol, por el hecho de que el gobierno directamente lo que obtuvo es un préstamo multimillonario, esos 1.600 millones de dólares, y dentro de esos 1.600 millones de dólares obviamente está ya comprendido el pago a, bueno, la compra de estos productos que ustedes saben que está, no está saliendo como el pueblo quiere en realidad porque se está encontrando muchas irregularidades. Bueno, pero en fin, está apuntado a ese tema. También para el pago a personas, subsidio a personas que hayan perdido su trabajo, compra de insumos, etcétera, etcétera, etcétera. Otra medida que el gobierno podía haber tomado es la regulación del precio con los productos que hay aquí. Eh, Creo que nadie me hizo esta pregunta, ¿por qué el gobierno no reguló directamente el precio? Entonces aplicó control de precio. El tema es que el Paraguay no produce estos productos, o produce, la oferta no satisface la demanda en esta situación de pandemia. Entonces el gobierno no podría regular el precio cuando la industria paraguaya no satisface en estos insumos médicos, que le llamo insumos sanitarios, tal vez mejor dicho, a la demanda nacional. Entonces el gobierno, la regulación de precios no tendría tanto efecto. Entonces lo que hace el gobierno directamente es obtener un préstamo y directamente tratar de llamar a una licitación abierta, que al comienzo creo que no fue así, pero llamar a una licitación abierta y tratar de traer del exterior los productos que acá no se logran producir en cantidades suficientes. Bueno, ahí ya otro problema. El problema está en que el gobierno va a tener que comprar a precios exorbitantes por el hecho de que un simple análisis de mercado. En este preciso momento no se anda a nivel regional, sino a nivel mundial, la oferta no satisface la demanda, por lo tanto los precios se inflan por completo. Y como no hay regulación de precios a nivel mundial, entonces la oferta puede venderle básicamente a lo que desee o a lo que regula la cantidad demandada al mercado. Bueno, pero suponiendo que el mercado local produce un bien el cual puede llegar a satisfacer la demanda de una manera u otra y el gobierno no recurre a licitaciones abiertas de compra en el extranjero, perfectamente puede aplicar regulación de precios. Hicimos un ejemplo que no se aleja realmente mucho de la realidad porque puede ser una situación real y de hecho ya se aplicó esto. Por eso le hablé a usted que se distribuyó la vacuna contra el papiloma humano a las adolescentes en el Paraguay, justamente se aplicó regulación de precios sobre ese producto. Bueno, entonces, vamos a lo siguiente. Si existiese un producto en el cual se demanda por una cuestión de epidemia y existiese un producto farmacológico como una vacuna que pudiese paliar ese problema, entonces planteamos la situación en una situación antes de la pandemia y posterior a la pandemia. Eso es muy importante establecer en un caso práctico. Ante la pandemia, P1 era la situación. La vacuna estaba, precio de la vacuna en miles de guaraníes. Quiere decir que cada dosis vacuna antes de la pandemia, o la epidemia mejor dicho, estaba 250.000 guaraníes. Y la cantidad demandada era de 600.000 personas demandaban la vacuna. Y 600.000 personas en una población de 7 millones de habitantes, suponiendo que somos 7 todavía, es menos del 10%. ¿Por qué tan bajo el porcentaje? Y porque estamos en una situación ante la pandemia, entonces no hay una necesidad de demandar tanta cantidad de vacunas. Se vacunan las personas que por ahí podrían presentar algún síntoma o las personas que tal vez quisieran prevenir. Bueno, posterior a esa situación surge una epidemia. Cuando surge una epidemia cambia completamente el escenario social. Entonces, evidentemente, como no me acuerdo quién en la compañía había participado, la demanda se va a disparar hacia arriba. Por lo tanto, la demanda se desplazaría tremendamente hacia la derecha. Pero como acá no estamos analizando solamente desplazamiento de movimientos, sino estamos analizando control de precio, o sea, acá la figura principal es el gobierno. ¿Qué haría el gobierno? Pudiendo justamente alterar el equilibrio natural del mercado. O sea, que recuerden que nosotros operamos siempre en un sistema de mercado competitivo. ¿Qué quiere decir competitivo? Donde tanto estas personas, estos agentes económicos, conjuntamente establecen con estos otros agentes económicos el precio y la cantidad.
Pero en esta situación especial, cuando hablamos de control de precios, el gobierno se mete en esta situación violando esa ley de libertad de mercado y regula el mercado. Por eso, ustedes escuchen el tema, ustedes no van a escuchar, por ejemplo, en las noticias, no van a escuchar que el gobierno controla los precios, va a hablar de regulación de precios. El término, pues, más control de precios pues, suena, hasta inclusive no suena muy simpático, control de precios. Hablando de un sistema, por eso vuelvo a repetir, en un sistema de libertad de mercado que alguien te controle lo ya es totalmente autoritario. Entonces el gobierno aplica una regulación de precios. El término más suave, pero ustedes saben que el trasfondo prácticamente es lo mismo, ¿no? Al fin y al cabo controla. Por eso dije cuando empezamos esta unidad en la semana pasada, que el gobierno aplica esto sobre cualquier producto y en cualquier situación. Solamente cuando la situación lo amerite y sobre algún producto en especial se aplica esto. Bueno, ocurre entonces la epidemia, la demanda se dispara hacia arriba, entonces el gobierno trata de controlar el precio de mercado. Y en este caso, recuerden que la idea es satisfacer, o sea, que el propósito del gobierno es justamente que llegue la vacuna a la mayor cantidad de personas afectadas, a la mayor cantidad de paraguayos, sin distinción de situación económica, ni de que sea, partidarismo político, ni de nada. Pero más atendiendo a la cuestión económica, en sentido de que la mayoría de los paraguayos no tienen acceso a un producto especialmente altamente inelástico, porque ustedes saben que lo que es inelástico el precio tiende a subir. Entonces el gobierno se mete en el mercado, regulándolo, y lo conveniente sería aplicar precio mínimo, control de precio, control de precio máximo, control de precio máximo. Ahora ustedes saben que el precio máximo, usted tiene que saber que es el precio legal más alto al cual puede un ofertante vender un producto o un servicio. Quiere decir que, en un ejemplo hipotético, bajamos de 250.000 a 150.000. Este es el precio más alto en forma legal, por eso dice, en forma legal, porque hablamos, también sabemos que existe una ilegalidad en el mercado negro o en el submercado, donde los ofertantes pudiesen vender ese producto, pero no a 250, a 1.000.000 tal vez, mucho más de lo que se vendía a precio normal. Entonces, este es el precio legal. ¿Esto qué quiere decir? Que por encima de esta línea amarilla, por encima de la línea de los 150.000, está prohibido vender. Pero si el ofertante quisiese vender por debajo de los 150.000, eso sí está permitido. Cosa que sabemos que es ilógico. El ofertante a regañadientes lo ya te va a vender a 150.000 y está vendiendo a 150.000 porque el gobierno le está exigiendo, porque es una imposición del gobierno. No es algo voluntario, es una imposición del gobierno atendiendo a la situación que se está pasando. Sencillo. ¿Qué pasa ahí? La demanda, obviamente, va a empezar a verse reflejados los precios, el nuevo listado de precios de estos productos. Y la demanda sabía que antes de la epidemia estaba a 250.000 y ahora está a 150.000. Y eso estamos hablando de un descenso del precio de 100.000 guaraníes. Entonces, donde la curva de la demanda corte la línea del precio máximo impuesto por el gobierno, va a ser la cantidad demandada de personas que van a querer la vacuna. Ya sea porque sean convalecientes con la enfermedad o quieran prevenir, ¿verdad? Fíjense que ahí la cantidad se va a despegar de 600.000 en una situación de normalidad antes de la epidemia a una situación de, nosotros dijimos 850, bueno, en realidad es menos, pero bueno, 850. Estamos hablando inclusive más del 10% de la población ya sería. ¿Qué pasa? Volvemos aquí otra vez. El gobierno lo que puede obligarle a este sector, me refiero a la oferta, al sector representado por los laboratorios, la industria farmacéutica, es a vender máximo a este precio. Si quieren vender ellos por debajo, excelente, no está prohibido, cosa que no lo van a hacer. Ahora, lo que está prohibido es vender por encima, porque es el precio legal más alto. Pero, ¿qué es lo que el gobierno no puede obligar a los ofertantes? Es a ofrecer las cantidades que satisfaga el mercado. ¿Quién me puede decir cuántas son las cantidades que satisfaga el mercado en la nueva situación, la situación de epidemia? A la nueva situación tendría que ser 800 y un poquito más dosis. Exactamente. Esa sería la cantidad que satisfaga el mercado. O sea, no van a venir los 8 millones o 7 millones de paraguayos a comprar la vacuna. Pero antes era 600.000, ahora vienen 850.000 aproximadamente. Entonces, la oferta no va a hacer eso. O sea, no va a mover su industria farmacéutica para satisfacer al mercado. Porque acá pues, no es una cuestión de bondad ni solidaridad, que está muy de moda utilizar el término. Acá es una cuestión de negocio, para ese sector por lo menos. Entonces, lo que haría ese sector bajo esa regulación de precios es justamente donde la curva de la oferta corta la línea del precio máximo, es la cantidad que ellos están dispuestos a ofrecer a este precio.
Y acá, como ustedes ven, es 450.000. 450.000. Es mucho menos de lo que se ofrecía en situación de normalidad, que era 600 al comienzo. Entonces estamos hablando de que va a haber entre 600 y 450, 150.000 dosis menos de donde partimos, que era la situación normal. Pero si tenemos en cuenta que la demanda no está demandando 600, sino 850, entonces la escasez se incrementa. No es ni 150, es prácticamente es 400.000 dosis, 450.000 dosis sería la escasez, que va de este punto a este punto. Bueno, entonces la pregunta que siempre nos hacemos, ¿qué es lo que el gobierno entonces pretendía? Lo que el gobierno pretendía es que justamente las personas que ya no podían pagar 250.000 puedan acceder por lo menos a 150.000, que sería el precio nuevo, el peso plus. Bueno, hay otra cuestión, ¿cierto? Es más barato, pero hay menos cantidad. Entonces lo que el gobierno de una manera u otra va a imponer es el racionamiento, racionar la vacuna. Y se van a racionar por grupo de riesgo. Eso es normal de esa situación, que se haga por grupo de riesgo, porque yo le explico una cosa, normalmente el gobierno, cuando ocurre esta situación y ocurre una vacuna, para que no se especule con la necesidad de la gente, lo que el gobierno sería, justamente ellos comprarían toda la vacuna. El Ministerio de Hacienda se establecería un nuevo presupuesto final de la nación, aprobado por el Parlamento, se desembolsaría el dinero y Hacienda compraría, o sea, a través de las compras que haría el Ministerio de Salud, compraría todas las dosis que el sector privado fabrica, que serían estas 450.000 dosis. El gobierno va a comprar todo. ¿A cuánto? Al precio que el gobierno dijo, 150.000. Y ustedes van a decir, bueno, pero qué injusto que el cliente te ponga el precio, pero estamos hablando del Estado. Acá el Estado rompe el concepto de economía libre, porque la situación lo amerita. Entonces, imagínense que el Estado va a comprar 250.000. Recuerden que tienen que comprar con plata pública, otra vez con plata del pueblo tienen que comprar. Imagínense si el gobierno no tuviese el poder legal de poder controlar esto. ¿Qué pasaría? No compraría la unidad 250. Este sector va a elevar el precio porque la curva de la demanda se desplazaría hacia aquí, si no existiese control de precio, y el precio sería 400, 500, quién sabe cuánto. Y el gobierno tendría que comprar a ese precio exorbitante, imposible sería. Entonces el gobierno, como tiene las armas legales, aplica esto e impone. Y compra el gobierno, compra con plata del pueblo, pero a 150.000, pero la cantidad que la oferta está dispuesta a ofrecer, que es 450. Y la pregunta es, ¿cuántas dosis quedaban en el stock de los laboratorios? Porque en situación normal había 600.000 en el mercado, 600.000 dosis había. Entonces quiere decir que 150.000 dosis, ¿dónde se fueron a parar? En los almacenes. Ahí está almacenado, están los depósitos, están resguardados en los laboratorios esas 150.000 dosis. El tema es que dentro del concepto comercial, el comerciante a veces dice, prefiero no vender que vender y perder. O en este caso mejor no pierde. Prefiero no vender que vender y ganar lo mínimo. Me gustaría ganar lo máximo, que lo normal, el comercio se hace para eso. Entonces ellos dicen, bueno, 450.000 ofrezco en el mercado. El tema es que la gente se va a seguir enfermando, la gente va a seguir demandando la vacuna. Entonces, hay 150.000 dosis en los stocks, en el inventario de esa farmacéutica. La farmacéutica tiene dos opciones: vender por su propia cuenta a través de su cadena de farmacia, pero va a tener que vender a 150.000 porque el gobierno impuso ese precio. O hacer lo siguiente, en vez de vender a minorista, vender por completo al gobierno, si ya que el gobierno impuso el precio, y venderle las 150.000 dosis restantes al gobierno, todito a 150.000. Y el ministerio se encarga de racionar esos productos, estableciendo grupos de riesgo, como le dije a usted, estableciendo gente de primer riesgo, qué sé yo, los ancianos primero, después, como le dije a usted, las mujeres embarazadas, luego los niños, las mujeres y último los varones adultos. Podría ser de esa manera. Una forma hipotética de decir. O directamente abren los centros sanitarios, ¿no?, donde se distribuye a 150.000, porque el gobierno tiene que vender. Atiendan bien, aquí el gobierno compra 150.000 y el gobierno te vende a 160.000, ganando 10.000 por dosis, ¿no? Eso es ilegal. El gobierno, ya que compró con nuestra plata a un precio más barato, lo que va a hacer el gobierno es directamente vendernos 150.000 a nosotros también. O sea, lo que el gobierno va a hacer es recuperar el capital, nuestro capital, el capital que al fin y al cabo es del pueblo, para nuevamente invertirlo nuevamente en el pueblo. Bueno, por lo menos la teoría debería ser así. Ahora que ustedes se dieron cuenta, son testigos y son muy inteligentes de que cuántos negocios corruptos y totalmente en contra del pueblo se estuvo haciendo en estos últimos tiempos.
Yo por lo menos enseño lo que la teoría demuestra que debería ser de esa manera. Ahora, que se aplique a la realidad, bueno, esa ya es otra cuestión. Ahora, la idea es que esta cantidad que va de 600 a 850, esto no existe. No existe no porque este sector no tenga la capacidad, tiene la materia prima, tiene la maquinaria, tiene las herramientas, tiene el conocimiento, tiene el capital humano para producir esto, pero no va a producir. ¿Por qué no va a producir? Y no va a producir si va a vender a este precio. ¿No? ¿Y por qué no producen? Bueno, que produzcan por las dudas. Bueno, pero ¿qué pasa si en el transcurso ustedes saben que las epidemias no son eternas? En algún momento se va a terminar. ¿Y qué pasa si ellos invierten capital y producen 250.000 dosis que va desde aquí hasta aquí y de repente la epidemia baja? Y si baja, la demanda también va a bajar. Y si baja la demanda, no se falta ni que haya control de precio. El precio va a bajar por sí solo, va a bajar. Entonces, este sector es cauteloso y no invierte en producir estas grandes cantidades. No le conviene. A menos que pueda vender en forma ilegal. Porque siempre, después os repito, este es el precio legal. Pero existe un mercado ilegal. Entonces, pero como yo le expliqué a usted en la clase pasada, el gobierno tiene conocimiento a través de la contabilidad de lo que puede ofertarnos, de lo que existe en stock, que sería de aquí hasta aquí. Recuerden que, vuelvo a repetir, lo que puede ofertarnos el sector privado es de aquí hasta aquí. Bueno, de aquí hasta aquí es lo que está en stock. Esto es real, existe tangible. Y esto es capacidad productiva que tiene el sector privado, los laboratorios. Cosa que, como le repito otra vez, no se verían muy alentados a producir por lo menos a 150.000 guaraníes. Y si producen, bueno, tienen que venderle al gobierno a ese precio. Y como saben que esto no va a ser eterno, entonces yo pienso que serían cautelosos y no producirían grandes cantidades más por encima de las 600.000 dosis que ya había. ¿Se entiende más o menos, gente, esto? Ustedes pueden preguntarme todo lo que quieran, no hay ningún drama en este tema. ¿Cómo le ven esta situación? ¿Queda claro? Hola. Sí, profe. Esto podría ser tipo pregunta examen y eso. Claro que sí. Ustedes el tema es que el perfil del contador, como yo siempre digo, no es solamente el tenedor del libro. El contador, el día de mañana, ustedes perfectamente pueden ser asesores financieros, asesores económicos de muchas empresas. Ustedes podrían tener una consultora el día de mañana. Entonces, esto análisis de mercado, si bien hoy en día nosotros estamos analizando situaciones ficticias, que tan ficticia no es en realidad con la situación que está pasando ahora, ustedes tienen que tener un conocimiento de cómo se va a comportar el mercado y qué harían con los precios. Son situaciones interesantes, porque al fin y al cabo lo que estamos trabajando todo el tiempo es dinero. El trasfondo siempre es financiero. Esa es la triste realidad, pero bueno, nuestra carrera puede empresarial. Sí, está bien. Puedo hacer perfectamente preguntas técnicas con respecto a esto. Si en caso no saliese gráfico, ¿verdad? Puedo preguntarle, puedo pintarte el ejemplo, la situación y te hago 3, 4 preguntas específicas con respecto a eso. Y ahí tienen que entender muy bien. Esto no es para memorizar, porque yo te voy a dar 3, 4 casos. Pero ¿cuántos casos hay en el mundo? De miles de productos. Ahí lo que tienen que tener en cuenta qué producto es elástico, qué producto inelástico. Y normalmente cuando el producto inelástico se aplica a esta situación. Normalmente. Vamos a suponer que esto es con efecto. Con efecto. Pues ahí díselo acá. Acá dice control de precio máximo con efecto. Si fuese sin efecto, vamos a hacer lo siguiente. Sin efecto. Cosa que voy a pintar un absurdo. El gobierno, el precio estaba a 250.000 y la cantidad de equilibrio era 600.000 en una situación antes de la epidemia. Bueno, surge la epidemia y aplica precio máximo por encima del punto de equilibrio. En realidad debería ser mínimo, pero vamos a ver que máximo aplica más. Va de 250 a 350.000. Voy a pintar acá la rayita. Trazamos acá el precio máximo, que sabemos bien que no va a tener efecto. ¿Y qué pasaría ahí? Descríbanos usted la situación. No tendría efecto. Y no tendría efecto, pero porque aumentaría el precio al final y no dejaría de ser un producto inelástico, se convertiría en elástico. No, pero hay epidemia. Yo necesito la vacuna igual. Hay epidemia. Solamente que en vez de aplicar lo correcto, aplicamos el incorrecto, que sería sin efecto. Si va a 350.000, me están siguiendo mi cursor, ¿verdad? Sí. ¿Ven esto, no? Bueno, sí. Hacemos la rayita acá y fíjate que acá se va a cortar el precio máximo. Acá, más o menos acá. ¿Qué va a pasar? Las cantidades ofertadas van a incrementarse. Obvio que van a incrementarse. Porque el precio va a aumentar. Va a haber,
En vez de 600.000 va a haber, qué sé yo, 750 para si bajamos acá en línea recta. 750.000, 150.000 dosis más ofrecerían los laboratorios. Pero, ¿de qué La sirve? demanda bajaría. Pónganse a pensar, crudo lo que voy a decir, uno está enfermo y necesita comprar la vacuna, pero si ya no podía lo comprar a 250.000, ¿cómo va a comprar 350.000? No. Entonces, ¿qué va a pasar? La curva de la demanda, que cortaría aquí la línea de precio máximo, y esta sería la cantidad demandada, 400.000. Es decir, totalmente al revés. Al santo cohete se alzaría el precio, la oferta obviamente ofrecería más a mayor precio, pues la oferta se estimula a producir. Pero ¿qué va a pasar con la demanda? Ni aunque necesite, porque sabe que el remedio no es gratis. O sea, no va a ir por más toda la lamentación que vos le den en el laboratorio, no te van a vender, no te van a regalar la vacuna. Entonces ese precio máximo no va a tener efecto si fuese por encima de la línea, perdón, por encima del punto de equilibrio, no va a tener efecto. Entonces el precio máximo en esta situación se aplica por debajo. Y ustedes dicen, bueno, pero no llegaba a todo el mundo, ¿cierto? No va a llegar a todo el mundo. Va a llegar, se va a tratar de racionar a las personas que tengan más necesidad. El gobierno de alguna manera va a tratar de hacer algo humanitario y tratar de acercarle a la persona que... Puede ser que yo me vaya con 150.000 guaní, yo quiero la vacuna, pero usted no está dentro de ninguno de los grupos de riesgo, entonces usted no vaya atrás de la fila. Y va a tener que racionar, no hay otra manera. Ustedes pueden decir, pero ¿por qué el gobierno directamente, si sabe que hay 600.000, no le obliga al sector privado a vender 650.000? No, porque eso ya sería un autoritarismo, eso sería radical ya sería violar los derechos privados de un laboratorio. Entonces, el gobierno es como embargarle, es como, qué sé yo, allanarle el laboratorio y si uno las 600.000 dosis ahora son el gobierno. Se podría citar en un gobierno dictatorial, pero en un democrático no se puede hacer eso. Sí, esto sí. Y va a acceder a las 450.000 dosis y van a racionar, pero y en todo caso lo que el gobierno le puede decir, yo no voy a levantar, hasta que no termine la epidemia, no voy a levantar el control de precio máximo. Y si vos querés venderme este restante de 150.000, vas a vender a este precio. Pero no puedo ya allanarte, no puedo ya mandar a los militares y rodear el laboratorio y sacar toda la vacuna a 150.000. Eso no se puede hacer. Sería muy radical, ¿verdad? Yo por lo menos estaba en estos gobiernos libres democráticos no se aplicó todavía eso, al menos no se aplicó. ¿Se entiende, gente, hasta ahí? Sí, profe. Cualquier duda, gente, yo estoy abierto a las preguntas, así que tienen que bombardearme con preguntas si es necesario. Profesor, una consulta antes de pasar. Sí. En el caso del precio mínimo, sacando, ¿qué otro ejemplo podría ser que no sea salario mínimo, que sea aplicable ahora más? Esa es muy buena pregunta en realidad, porque recordad que el precio mínimo es elevar el precio. Por eso el precio mínimo se traza por encima del punto de equilibrio. Y desde tu perfil de consumidora, no vas a creer lo que ningún producto se alce el precio, a excepción que sea el salario. ¿Y por qué el salario? Porque vos haces uso del salario, o nosotros hacemos uso del salario. Ahora, ¿cuál es el sector que no le agrada? El único sector que no le agrada el precio mínimo, ¿quién es? A nosotros. ¿A quién? A la demanda en este caso. A la demanda, exactamente. A la demanda que representa las unidades productivas. O sea, la parte patronal no le agrada eso. Pero a todo este sector que formamos parte de la mano de obra. Recuerden que ahí estamos hablando, lo que ahí está hablando ahora es de un mercado laboral. Cuando hablamos de mercado laboral, la oferta representa a los trabajadores, tanto la mano de obra calificada como la mano de obra bruta. Y la demanda representa al sector productivo, las empresas, el sector patronal. Por eso el precio mínimo prácticamente yo no encuentro otro ejemplo. El único ejemplo que le encuentro es el salario mínimo, porque nadie quiere que se alce el precio de ningún producto. Por eso, a excepción del trabajador que quiere que se alce su salario, eso es el único. Y uno dice, la parte patronal no le agrada, ¿verdad? Pero la parte patronal pues sabe que no puede pagarte el mismo salario eternamente, porque sabe que la leche, el alquiler, la luz sube todos los años. Aunque en el Paraguay tenemos congelamiento de precios. Les puedo decir que el salario queda congelado. Esa es la realidad. No, y por eso lo que... Y el tema es que suba el salario no está mal. Yo le digo en mi opinión profesional que suba el salario no hay ningún problema que suba el salario. Cuando sube el salario en forma nominal es malo, porque solamente suben números nomás. O sea, se agranda el tamaño de tu billete, o se agranda la cantidad de billete que tienes en tu bolsillo, pero su poder adquisitivo se resta. O sea, eso es pura inflación.
Ahora, si el incremento de salario fuese real porque la economía está en un momento de expansión económica y vos ganás más porque la economía está mejor, vas a ganar más y vas a gastar más también. Pero si nosotros hacemos estas soluciones parche, estas soluciones ridículas, absurdas, que se suele aplicar mucho en, nuestro gobierno, en todos los gobiernos latinoamericanos, es alzar el salario para calmarle a la población que no tiene ni un conocimiento de economía, es llenarle a la gente de papel, pero su poder adquisitivo se devalúa. Dinero signo, pues. Eso que ustedes tienen en probatorio, el símbolo. A menos que vos ganen en dólar, ¿verdad? Es cambio real. Pero si vos ganas la moneda local y ya está lo devaluada, y te enchufa más papel en tu bolsillo nomás, pero tu poder adquisitivo se va a restar. Y eso es lo que cuando aplicamos precio mínimo dijimos, entonces, ¿qué es lo que el gobierno pretende? Y bueno, ¿y qué es lo que quería el pueblo? Que se le alce el salario, porque el pueblo interpretaba que con mayor salario iba a comprar más cosas. Y el gobierno le dio lo que el pueblo quería, aumento de salario. Pero no controla la inflación, pues. Ese fue el tema. Para alzar el salario tenés que controlar la inflación. Si no controla la inflación, es más, al fin y al cabo, es más fuego más leña para el fuego. Esa es la triste realidad. Y ahí tenemos que recurrir al efecto sustitución, el efecto renta. O sea, primero efecto renta, porque vos tenés más plata pero no compras nada, o compras menos, mejor dicho. Entonces empezar a sustituir. Y hay cosas que puedes sustituir. Bueno, vender tu casa y vivir en alquiler, porque pagar el impuesto inmobiliario es muy alto. Bueno, compras pan de primera, que si yo compraba pan integral, ¿verdad? Y ahora compras, bueno, galletas, cuartel. Y vas sustituyendo. Pero hay cosas que no vas a poder sustituir. El tema de la sustitución pues tiene todo un límite. Yo estudiaba una licenciatura y yo estudié una tecnicatura. Bueno, pero al final me capacito. Bueno, pero no es lo mismo. Bueno, de repente no puedo pagar más la tecnicatura y dejo de estudiar. Bueno, ahí ya saltaste al extremo, ya no puedes reemplazar. Y de que ocurre. ¿Algo más que quieran preguntarme? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Excelente. Bueno, ahora lo que yo voy a describirle y voy a darle como tarea, porque le voy a hacer la narración teórica, no quiero mostrarle la parte práctica. Si le muestro la parte práctica y tampoco quiero enviar en el grupo de WhatsApp porque quiero que ustedes trabajen. Voy a extender el periodo voy a poner hasta el miércoles, pues yo puse hasta ayer, nomás como la fecha del límite de presentación del trabajo práctico. Porque quiero que ustedes trabajen, quiero que ustedes analicen. El ejercicio es el siguiente. El ejercicio es justamente vamos a aplicar control de precios, pero en el mercado inmobiliario. ¿Qué quiere decir en el mercado inmobiliario? Hay mucha gente que necesita vamos a entrar en el ejemplo que dan los libros de economía, en departamentos, los famosos departamentos, los pisos, dicen. Y también se puede aplicar perfectamente a las viviendas, a las casas. La casa o la vivienda, no digo propia, para por lo menos un techo que tenga bajo sobre la cabeza, llámese departamento, piso o casa, es un producto elástico o inelástico. Inelástico. La idea ya primera clara que tiene. El gobierno tiene que facilitarle, el gobierno tiene la obligación no solamente de facilitarte educación, salud, medio de poder transitar, que serían las rutas, o sea, los servicios básicos. También tiene que tratar de facilitarte casa, o una vivienda, o un techo. Y el gobierno tiene dos caminos para tratar de facilitarte un techo. Uno es subvencionando a la construcción. ¿Qué quiere decir subvencionando subsidiando la construcción? Es fomentando la construcción de nuevas viviendas. Y lo que hacen los gobiernos, donde se hace con préstamos, siempre se hace así, o a través de aplicación de políticas fiscales. Puestazo para elevar justamente y con esa plata subsidiar la construcción de vivienda para que todos los paraguayos tengan un techo. Ese es uno. Y otra manera muy interesante, atiendan que bien, porque esta es una respuesta a una de las preguntas que está en el cuestionario. Y otra manera que tiene el gobierno es regulando el precio. Regulando el precio ya de los pisos. Vamos a suponer que el gobierno no tiene la solvencia financiera suficiente o no tiene el crédito para la deuda pública, no accede al crédito público para endeudarse y subvencionar la construcción de miles de viviendas. Entonces el gobierno hace lo siguiente. Bueno, otra herramienta que tengo es aplicar control de precios. Control de precios sobre las viviendas de alquileres. ¿Ustedes sabían que, recién estaba escuchando en el noticiero, que estaba dando el dato de la cantidad de paraguayos que viven de alquiler? Ustedes se ponen a fijar, la ciudad de Encarnación creció mucho en estos últimos años y tantas personas tienen casa. ¿Saben? La mitad son propietarios que viven en sus casas y la otra mitad son inquilinos. Es increíble, yo no sabía, y ese dato lo dio el Departamento de Estadística y Censo de la República del Paraguay. O sea, tenemos millones de paraguayos viviendo en casas propias, tenemos millones de paraguayos alquilando casas de otros.
Si aplicamos regulación de precios, ¿qué tipo de regulación de precios se aplicaría? La finalidad, el propósito que persigue el gobierno es que los paraguayos, miles de paraguayos puedan acceder al techo. No digo propio, no estoy hablando de créditos para la financiación de la construcción de la casa propia o del departamento, del piso propio. Estoy hablando de acceder al techo. Precio máximo. Precio máximo, exactamente, precio máximo. Y acá hay una observación que yo le he dado a ustedes. El precio máximo, acá en este ejemplo podemos jugar algo más interesante otra vez. Podemos ir agregándole cositas para que sea más interesante en nuestro análisis. Precio máximo, hasta ahí vamos bien. El precio máximo se puede aplicar en dos fases. Se puede aplicar en una fase que sería a corto plazo y otro a largo plazo. Bueno, a corto plazo tiene un efecto X y a largo plazo se extiende ese efecto. O sea, se incrementa ese efecto X. Bueno, si se aplicase el precio máximo al alquiler de los pisos o departamentos dentro del mercado inmobiliario, ¿cuál sería la principal consecuencia al aplicar precio máximo con respecto a los departamentos, pisos a ser alquilados? Principal consecuencia. O efecto, ya le estoy diciendo todo. Efecto por lo que causa. ¿Qué va a causar? ¿Acá qué causó? Ya sea de aquí a aquí, o inclusive ya el caso extremo, de aquí hasta aquí. ¿Cómo era la pregunta, profe? Escasez. La pregunta que yo hice es concretamente, sabemos que cuando el gobierno quiere aplicar regulación de precios sobre los alquileres de los pisos o los departamentos en el mercado inmobiliario, va a causar un efecto siempre y cuando sea precio máximo. Esa sería la medida correcta. Al aplicar un precio máximo, ¿qué efecto va a causar? Y prácticamente va a causar lo que nosotros ya estamos describiendo acá en este ejemplo de la vacuna. Va a causar justamente lo que sería escasez. Pero esa escasez va a ser diferente. ¿En qué sentido? Va a haber un cierto nivel de escasez a corto plazo, porque la cantidad de oferta de departamento pues, es fija ya en ese momento. Y va a haber un efecto de escasez mucho más prolongado a largo plazo. A largo plazo, los propietarios de los departamentos van a tomar otras medidas. ¿Cuáles serían algunas medidas que van a tomar? Sencillo, van a dejar de construir más departamentos. Yo tenía un edificio con 6 departamentos y tenía la intención de construir 2 departamentos más arriba. Pero cuando se aplicó regulación de precios, pero ni en pedo voy a construir más departamentos. Entonces, ya iba a tener 8, pero sigo teniendo 6. ¿Entienden? Entonces, se deja de invertir en la construcción. Es más, en esos 6 departamentos que me restan, ¿usted cree que yo voy a seguir invirtiendo para darle un buen mantenimiento? Si se aplica la regulación de precio máximo, menos, tampoco. Voy a tratar de tener esa reserva en dinero guardado en efectivo, en disponibilidad en mi caja fuerte o en la cuenta corriente o lo que fuese, y no voy a invertir ni en mantenimiento. Por lo tanto, la gente va en el efecto de escasez a largo plazo que va a producir el precio máximo en el negocio inmobiliario. A largo plazo le va a obligar al ofertante, a los dueños de los pisos, a construir menos y encima a invertir menos en el mantenimiento de los que ya tenían. Y ahí inclusive va a ser mucho más radical a largo plazo porque va a haber gente que se va a ver muy motivado a querer alquilar su propio departamento porque no quiere vivir más con la mamá, porque no quiere más compartir su departamento con sus 8 hermanos. Entonces se va a ver tentado a querer demandar. Pero al ser tan extremo la escasez, se va a tener que poner una lista de espera que te diga de repente, bueno, mira, te voy a alquilar el departamento, pero en 6 meses sí vamos a ver la posibilidad de poder alquilarte a ese precio que el gobierno acaba de imponer. Es interesante porque ocurre, gente. Ahora, por ejemplo, no hay casi inquilinos, es increíble. No, yo les puedo decir por experiencia propia también, porque alquilo también algo también, y aunque bajen los precios, no hay. ¿Y qué pasa en esta situación? En la situación que estamos pasando ahora, el gobierno no regula el precio del alquiler ahora. ¿Pero qué regulaba? Recuerden que hasta junio vos tenías que cobrarle, era una especie de precio máximo. Recuerden que el gobierno que decía, no sé si usted escuchó la noticia, vos tenías que cobrar solamente hasta el 40% del precio del alquiler a tu inquilino, hasta el mes de junio, hasta no sé qué fase. Y pasado junio, o la fase que se iba a dar en junio, recién podías cobrarle ya el resto. Pero tenés que cobrarle todo lo que no le cobraste durante la cuarentena a tu inquilino. Entonces, si tu inquilino no trabajó en todo ese periodo, ¿cómo te va a pagar? ¿De dónde vas a sacar para pagarte el resto? Entonces, lo más probable es que vos sigas manteniendo esa mínima cuota de alquiler
o en su defecto pierda tu inquilino. Está dura la situación y el gobierno no reguló el precio directamente aplicando precio máximo, pero sí estableció un decreto donde decía que vos en época de cuarentena tenés que cobrarle 40% del alquiler a tu inquilino. O sea, si vos le cobrabas 1.000.000, tenías que cobrarle 400.000 guaraníes. Y era el tema de que la finalidad del gobierno decía que el inquilino no deje su techo, porque ese va a ser un problema para el Estado. O sea, ¿dónde se va a ir esa familia paraguaya si no tiene techo? Y también era que el propietario por lo menos pueda pagar sus gastos básicos, de agua, luz, póngale. Entonces decían el gobierno decía que con el 40% el propietario va a poder cubrir, no va a ganar, pero también no va a perder. O sea, que no va a tener ganancia, pero va a poder por lo menos cubrir los gastos, va a costear el inquilino. Está durísimo. Por eso a mí me encanta esta materia, porque tanto teoría económica como microeconomía te permiten demostrar ejemplos que no son fantasía, que son reales. Es cuestión de abrir un poquito tu ojo nomás y los oídos y vas a dar cuenta que estás en una situación en la cual uno de estos ejemplos te va a afectar, directa e indirectamente. Y ahora que en esta situación, yo todos estos ejemplos les puedo dar, pero todos los ejemplos reales de la actualidad. El día de mañana ustedes van a ser contadoras, van a ser... Recuerden que el contador también hace la función de administrador. Yo tengo muchos colegas que son administradores de inmobiliarios. Contadores que administran edificios, por ejemplo, que administran justamente la rentabilidad, o sea, las rentas, el alquiler y obviamente la parte operativa, que es la parte contable, pago de impuestos, etcétera, etcétera. Y el contador hace un dato estadístico también de cómo va el negocio, porque al fin y al cabo es un negocio. Bueno. Recomendación para que puedan hacer este ejercicio que yo les voy a dar a ustedes, el libro de Francisco Mochón. A mí me gusta más, está también en Samuelson, pero me gusta más este ejemplo de control de precio, específicamente de precio máximo al negocio inmobiliario, porque es regulación del precio del alquiler, en Francisco Mochón. No sé si tienen ese libro, ¿tienen el de probatorio? Yo creo que no, pero... En PDF también se baja, van a encontrar, por lo menos Francisco Mochón van a encontrar la página, ya les digo la página, va de la página 30, 31, Bueno. 32. Dale, 31 y 32 van a encontrar en Francisco Mochón. Ya les dije inclusive dónde está el formato del ejercicio, pero quiero que lean. Ya está. Y lo que voy a querer, ahora que no, el miércoles que aparezcan todos, ¿verdad? El miércoles voy a querer que ustedes participen. Quiero que me van a enviar siempre, como siempre, la fotito de su gráfico y después vamos a debatir en clase el miércoles que viene sobre este ejercicio. Y ahí vamos a cerrar el capítulo de control de precios porque tenemos que ir avanzando en unas cositas más todavía. ¿Le parece bien? ¿Quedamos así? Sí, pero... Dale, excelente. Ya en la plataforma. Sí, la plataforma está las preguntas. ¿Ya está ahora? Sí, ya está. Ya. Bueno, nos vemos el miércoles entonces. Dale. chao. Chao, chao.